El capítulo 110 de Shingeki no Kyojin, titulado como Impostor, nos comienza contando un flashback acerca de lo ocurrido con la llegada de el Titán Bestia a la Isla Paraíso junto con Pieck y dos soldados marleanos más. Ahora mismo la serie nos explica más a detalle cómo es el procedimiento para transformar a varios Eldianos al mismo tiempo en titanes no cambiantes o llamados titanes puros, y el proceso es el siguiente: se esparce en el aire un gas que contiene el líquido cefalorraquídeo proveniente de la médula espinal de el Titán Bestia. Dicho gas afecta especialmente a los Eldianos, que al respirar, aunque sea un poco de este gas, provoca que vayan perdiendo sus capacidades motrices hasta quedar completamente paralizados. Es cuando están paralizados que Zeke entra en contacto de cierta manera con los caminos invisibles que mencionó Eren Kruger en el manga 89 y 88, pudiendo utilizar una habilidad parecida a la de la coordenada. Zeke Yeager menciona que no es capaz de describir del todo cómo funciona esto de los caminos invisibles, pero naturalmente puede acceder a esto debido a su sangre real proveniente de Dana Fritz. Eren describió algo similar en capítulos anteriores del manga, en específico en el manga 89 titulado como Conferencia, cuando menciona que el momento en el cual entró en contacto con el titán puro de Dana Fritz, sintió que todo se encontraba conectado entre sí. Y fue en ese momento que pudo acceder a la habilidad de el titán fundador proveniente de Karl Fritz, que reside dentro suyo. Zeke es una especie de intermediario entre estos caminos invisibles que unen a todos los Eldianos, que apuntan a un mismo lugar, a la coordenada, y es cuando puede darles órdenes a los titanes que son transformados mediante este método, así como transformarles en cualquier momento con su grito en forma humana, como ya habíamos visto en el manga 92 Guerreros de Mare, donde utilizó este mismo método cuando transformó a varios Eldianos al mismo tiempo en la batalla del Medio Oriente. Esto también ocurrió en el manga 74, cuando transformó a varios Eldianos también al mismo tiempo antes de la batalla del retorno a Shingansina. Esto explica muchas cosas, ya que Zeke no tendría tiempo o no tendría tantas jeringuillas para transformar e inyectar al mismo tiempo a tantos Eldianos como habíamos visto que utilizaban el método de la frontera, que era inyectarles directamente. Aún no se sabe por qué utilizan estos dos métodos distintos. Lo que se podría explicar es que Zeke fue el primero en despertar esta habilidad, como ya habíamos visto, ya que esta habilidad únicamente se activó por la sangre real de Zeke Yeager, y es por eso que los Marley comenzaron a cambiar sus métodos de transformar a los Eldianos en titanes puros. Y es así como Zeke, en una fogata organizada por Levi, deja de hablar acerca de lo ocurrido con su llegada a las murallas. Llegó después, 5 años después que Reiner y Bertolt, todo con el fin de apoyar, y sabíamos que llegó solo, pero aparentemente llegó también con 2 soldados marleanos que únicamente le ayudaron en su misión de transformar a la gente de Ragaku en titanes. Otra vez ocurrió el fenómeno Annie sale del cristal y siempre no. La verdad es que Annie volvió a aparecer en este capítulo cristalizada únicamente cuando Armin estaba intentando hablar con ella. Esto veíamos que venía ocurriendo desde el capítulo 106, donde Armin había estado platicando acerca de cómo se sentía después de lo ocurrido con Mare, ya que eso le hizo entender mucho más a Bertolt Hoover y también quería entender más a Annie. Hay que recordar que estos dos personajes tuvieron de cierta manera un acercamiento durante la primera temporada, y es por eso que Armin trataba de acercarse aún así a Annie Leonhardt con el fin de establecer una relación o con el fin de ir desbloqueando las memorias de Bertolt. Aunque según las entrevistas de Hajime Isayama, Armin sí logrará despertar las memorias de Bertolt Hoover, ya que no lo ha terminado de dibujar del todo, o al menos eso dijo en una de sus últimas entrevistas con los fans, por lo que Armin estaría entrando en contacto con las memorias de Bertolt de alguna manera, y la manera podría ser esta, tocando el cristal de Annie. Hitch Drace, la compañera de Annie durante sus días en la policía militar, aparece para darle un susto a Armin, quien se encontraba tocando el cristal. Esto es interesante porque Hitch no había visto cómo estaba Annie cristalizada, ahora parece que es algo normal para ella. También ella tuvo la oportunidad de ir al retorno a Shingansina a la misión, pero no lo hizo, pero probablemente hubiese muerto, al igual que Marlo Sant, su compañero, que sí fue.
Después las cosas van a comenzar a tornarse un tanto más interesantes y un tanto más extrañas. Vemos como Yelena y Julian Compón se encuentran de cierta manera bajo custodia de Hanji y de Pixies, los cuales los están vigilando. Pero es una vigilancia, pues ya saben, ellos no son malas personas y están jugando cartas y están tomando té, y hay un guardia detrás comiendo una manzana, todo muy tranquilo. ¿Por qué? Porque ellos creen que Yelena y Julian Compón, por ser soldados voluntarios y extranjeros, son los que están detrás de un movimiento o algo que va a ocurrir, algo relacionado con el personaje de Eren Yeager. Ellos piensan que están organizando a las masas y a los erdianos para realizar un golpe de estado y aprovecharse del poder de Eren, dudando de esta manera de que ellos, Yelena y Julian Compón, al igual que la gente que vino de afuera como voluntarios, realmente sean fieles al imperio de Erdia. Varias personas habían comenzado a reunirse en las afueras del Palacio Real de Mistras, donde se encontraban los altos mandos como Darius Ackley, el comandante supremo de las Tres Ramas, Nile Dog de la Policía Militar y Hanji Zoe, para reclamar por Eren Yeager. Pero esto no únicamente ocurría entre los civiles, sino también entre los mismos soldados, como Folch y como Luis, la niña que rescató Mikasa hace años, los cuales decían que Eren era el héroe de Erdia, del Imperio Erdiano. Y estas mismas ideas las compartían algunos civiles que comenzaban a levantarse debido a que Eren se encontraba encarcelado y consideraban que no era justo que el héroe se encuentre de esa manera, ya que consideraban que los actos de Eren en Mare habían sido actos heroicos en nombre del nuevo imperio erdiano, y por esa razón Eren no debería estar en prisión y debería estar libre como lo que es, un héroe. Sin embargo, temiendo que algo pueda ocurrir, es que los altos mandos comienzan a separarlos y a encerrarlos. Sin embargo, Eren, utilizando su poder titánico del endurecimiento, logra salir de prisión junto a todos estos chicos, junto a todos estos soldados, para ir a un nuevo lugar, y comenzar lo que parece ser la búsqueda de Zeke Yeager, con el fin de aprender a dominar la coordenada para comenzar la batalla final. Estas viñetas, según lo había visto por ahí, se parecen mucho a las del Ending 3 Yugure no Tori, cuando un grupo de gente comienza a caminar por el desierto, y es que es real, se parece mucho cuando Eren les está dirigiendo y lo que vemos de fondo, es decir, vemos el sol, vemos todos los elementos necesarios para crear esta escena. Me parece bastante interesante porque Hajime Isayama fue el creador del storyboard de esta escena. Yo había dicho que se trataban de momentos puntuales del manga, pero que no iba a revelar de qué era, y me parece que sí, este podría ser uno de ellos. Eren poniéndose la capa me parece algo de lo más icónico que se ha visto últimamente. Pero retrocedamos unas cuantas horas antes de lo ocurrido con Eren, y nos centraremos en el Palacio Real de Mistras, nuevamente con Darius Ackley, el cual está hablando con Mikasa y Armin, ya que se habían planteado hablar con Eren, naturalmente porque era su amigo durante estos capítulos, que habían estado pensando qué hacer, cómo probar que Eren seguía siendo un aliado de Erdia y seguía siendo alguien en quien confiar. Pues bien, después de platicar con Darius Ackley y establecer que él quiere ir a ver a Zeke Yeager, ya que no se lo habían permitido, no habían permitido que Zeke y Eren conversen después de lo ocurrido en Mare, pues es que deciden pues qué hacer con Eren. Sin embargo, después de esta conversación es que todo comenzaría a tornarse más turbio. Después de que Armin y Mikasa abandonan la oficina de Darius Ackley, entran 3 personas vestidas como policías militares a verle a la oficina, y posteriormente estalla algo. Muchos habían comentado que se trataba de una transformación titán, y no, se trataba de un explosivo, de un arma que utilizaron contra Darius Ackley para asesinarle frente a todos. Lo curioso es que todos los que estaban afuera clamando por Eren y el Imperio Erdiano comienzan a gritar enardecidos y contentos de ver cómo vuela por los aires el cuerpo calcinado y mutilado de Darius Ackley, quien hasta este momento era el líder, como digamos así, el papel del rey de los muros, en la ausencia de Historia Reis, que se encontraba embarazada, pero desde mucho antes había establecido que Darius Ackley iba a ser la cabeza del Imperio Erdiano, y ahora lo acaban de asesinar. Lo curioso no es únicamente cómo la gente se queda feliz, sino también a quién vemos entre la multitud. ¿A quién vemos entre la multitud?
ya que después de estos sucesos se reúnen los altos mandos que quedan para platicar acerca de la situación, y es cuando les avisan que Eren efectivamente ha escapado de prisión. Y mientras se están moviendo a la carroza, pasan junto a Pieck. Pieck ahora mismo se ha infiltrado en los muros. Y es que en capítulos anteriores, en el 107 y 108 y 109, se había establecido por parte de ellos que iban a hacer un plan para atacar la Isla Paraíso, y este plan de cierta manera iba a estar hecho estratégicamente por Reiner Braun, quien fue el más insistente para realizar esta misión de infiltrarse y nuevamente hacer un ataque a la Isla Paraíso. Y creo que todo comienza acá. Realmente este capítulo ha sido increíble no tanto por las batallas, porque no tiene, sino por todo lo que se maneja, los paneles que se utilizan. Realmente ha sido de mis capítulos favoritos y comienza lo que podría ser la batalla final. Este cierra el volumen 27 de la trama, que va a estar disponible el día 9 de diciembre del 2018. Y algo muy curioso, y es una información que revisé esta semana, es que Hajime Isayama tenía planeado que este sea el último capítulo de la serie y este sea el último volumen, ya que en 2015 había comentado que en el volumen 16 la historia estaba completa al 60%, y bueno, sacando cuentas, el volumen 27 con este capítulo 110 iba a ser el último de la trama, y con eso estaría cerrando la serie. Sin embargo, sabemos que no es así, y en 2017 salieron a comentar que se disculpaban, pero ya no tenían una fecha para terminar la serie, y que no podían decir qué tan cerca o lejos estábamos del final, pero que se disculpaban con todos. ¿Por qué? Porque iban a vender más volúmenes, y los japoneses son así de que es muy especial el hecho de tener espacio en tus librerías para tener la serie completa. Así que se disculparon con las personas que compramos los mangas para, pues bueno, porque vamos a tener que comprar más de la serie. Pero de todas maneras, se ha dicho que le están dando más libertad creativa a Hajime Isayama, y esto se puede notar en que muertes como la de Darius Ackley y como las que vimos en Mare son más viscerales y son más explícitas, y por eso Hajime tiene más chance de dibujar como él quiere. No me parece correcto el decir, ay, prefiero calidad en vez de cantidad. Me parece que no, es un pensamiento un poco arcaico, un pensamiento muy latino, un pensamiento que deberíamos quitarnos de la cabeza. ¿Por qué? Porque estamos hablando de una serie que se está produciendo con más editores, con más gente, que no es solo Hajime Isayama alargando su trama para vender más. No, es él teniendo más libertad creativa, y además tiene mucha más gente ayudándole. Así que él puede hacer mucho más cosas. ¿Por qué? Porque la serie tiene más recursos. Ahora, para terminar, quiero hacer una pequeña mención a este pequeño arco que se realizó durante estos últimos capítulos. Si bien es verdad que a partir del capítulo 106 hasta el capítulo 109, como que la trama daba vueltas y no entendíamos muy bien qué estaba pasando. Esto en parte porque nos hacía falta una traducción oficial. Si bien se agradece mucho el trabajo que se hacen por los fansubs, de cierta manera no entendíamos cuáles eran las intenciones de los protagonistas y qué es lo que estaba ocurriendo. Pero también varias críticas se centraban en Gabi y por qué le habían dado tanta importancia junto a los Mare. Es decir, ¿qué nos importaban ellos? Muchos estaban acostumbrados o querían ver algo más simple, algo que ya se había visto en Hollywood y en los blockbusters. Últimamente en Hollywood estuvieron realizando películas como Maze Runner, El Corredor del Laberinto, Los Juegos del Hambre y demás, donde planteaban un mundo distópico, un mundo con un misterio parecido a Shingeki no Kyojin, donde los jóvenes que veíamos iban a ser los protagonistas siempre, iban a ser los buenos, y la amenaza externa, es decir, los antagonistas, iban a ser el mundo exterior. Iba a ser una revelación enorme, como que el mundo estaba en una epidemia o algo había ocurrido, a una tragedia. Muchos querían ver tecnología super extraterrestre, tecnología super avanzada o una revelación impactante acerca del mundo de afuera. Y no, Hajime Isayama hizo algo subversivo. La subversión es hacer algo que no esperan los lectores ni espectadores. En este caso, fue darle cara, nombre, personalidad, enseñarnos cómo son los enemigos y poniéndonos en un lugar que no quisiéramos estar, ya que Shingeki se tornó muy subversivo a partir de que se reveló que Eren se encontraba en el continente de los Mare. Porque nos planteaba la pregunta, ¿qué pasaría si tú comenzaras a ver la serie a partir del capítulo 92?
¿Seguirías teniendo como tus personajes favoritos a Levi, Eren, Mikasa y Armin? ¿De qué lado te pondrías si conocieras la serie desde un punto de vista distinto? ¿Qué pasaría si Eren hiciera lo mismo que le hicieron a él? Shingeki no Kyojin planteó estos problemas y los desarrolló de buena manera. Si bien Hajime Isayama no es el mejor guionista ni escritor, logró hacer algo impresionante. Gabi y Falco representan algo muy importante porque se les trató de dar un desarrollo muy importante no solo a ellos como personajes, sino a la idea que ellos tienen desde pequeños, a la idea que se les implantó acerca de la guerra que ocurrió hace muchos años. Les implantaron tomar parte de algo que no vivieron, de algo que no vieron, de una guerra en la cual no estuvieron presentes. Gabi representa cómo cegarse y Falco, al ver cómo es Eren y a ver cómo fue Reiner, representaba también el hecho de intentar conocer más allá del horizonte, conocer más allá de lo que se tiene. Y es que Shingeki no Kyojin durante este arco nos trató de decir que el enemigo es como mirarnos al espejo, es como mirar a los propios personajes y ver que son iguales, ya que a través de Eren y Falco se mencionaba esto tal cual en la serie, de que únicamente les separaba el mar y la forma de pensar, que quitando todo ello, Erdia y Mare son exactamente lo mismo. La serie trataba de indicarnos que el verdadero enemigo no se encontraba ahí, pero como te digo, muchos ya querían ver al malo final o se imaginaban, no lo sé, una idea más simple acerca de lo que sería un antagonista. Y es que un antagonista es directamente proporcional a la historia, a la calidad de la historia. Y Shingeki no Kyojin nos ha presentado que el antagonista son los propios personajes y el mundo. Sin embargo, todo este desarrollo, todos estos temas quedaron de cierta manera opacados por un momento que ocurre en el capítulo 105, que para mí ha sido de las peores cosas que les ha pasado a la serie. El momento en el que Gabi dispara y asesina a Sasha Braus. A partir de ese momento el fandom, como niños un tanto desorientados y con déficit de atención, comenzaron a comentar por todos lados que Sasha se había muerto. Solo falta con ver unos comentarios de mi video de cualquier cosa y de cualquier tema. Sasha se muere, Sasha se muere, Sasha se muere, Sasha se muere. Cuando Sasha ni siquiera es un personaje relevante para la trama. En la última consulta que le hicieron a los fans japoneses, Sasha ni siquiera entró en el top 10. En el top 10 estaban personajes que ya han fallecido y tienen muchísimo de no volver a aparecer en la trama, como Erwin y como Marco Bot. También personajes que hicieron una breve aparición como Eren Kruger tenían un papel relevante para los fans, pero Sasha no entraba en ese rubro. Me parece que es porque siguen viendo a Shingeki no Kyojin como la serie de las muertes, de que muertes es una serie llena de muertes, como si fuese algo así de sencillo. Y me parece que de cierta manera quedaron opacados muchos de los temas que Shingeki no Kyojin trataba de implementar para los fans con ese momento de que ay, Sasha se muere, Sasha se muere, Sasha se muere, cuando no tiene nada de importante que Sasha se haya muerto. Discúlpenme, pero no tiene nada de importante. Era un personaje que no tenía objetivos que cumplir, no tenía metas o aspiraciones, únicamente estaba ahí y de hecho se había planeado matarla desde mucho antes. Pero sí sirvió para romper y ejemplificar cómo es que la Legión de Reconocimiento estaba completamente disuelta como la conocemos. Claro, sin disolverse formalmente, pero sí a través de los sentimientos de los personajes y cómo estos comenzaron a distanciarse a partir de un momento traumático como lo es la muerte de Sasha. Todo este contexto quedó opacado para la mayoría de los lectores por querer hacer de todo un meme.